Estamos a finales de enero de 2026 y después de 30 años, el gran consenso sobre la política climática se está viniendo abajo. Pero, ¿y si todo este enorme aparato nunca se construyó para salvar el clima? ¿Y si su verdadero propósito siempre fue, en realidad, el control financiero? Hoy vamos a tirar de ese hilo. Todo empezó a desmoronarse el pasado julio, con la publicación de un informe gubernamental bastante crítico. Y este mes, la cosa se ha acelerado. Primero, Estados Unidos se retira de la Convención de la ONU sobre el clima y, casi a la vez, figuras como Bill Gates empiezan a distanciarse públicamente de las predicciones más extremas. El castillo de naipes se tambalea. Este colapso nos obliga a hacer una pregunta que va mucho más allá de la ciencia del clima. Una pregunta fundamental. Si no se trataba de eso, ¿para qué servía realmente toda esta maquinaria? Vamos a meternos de lleno en ello. Para responder a esa pregunta voy a usar el marco de un investigador, Dennis Rancourt. Él propone que la política climática no funciona como una estrategia medioambiental, sino como algo muy distinto, una sofisticada extorsión de protección a escala global. El modelo es simple, pero terriblemente eficaz. Primero, se define o se exagera una amenaza enorme. Segundo, se ofrece una protección carísima. Y tercero, y aquí está el truco maestro, te aseguras de que el problema nunca se resuelva del todo. Porque, claro, si se resuelve, se acaba el negocio. Y esto, que podría sonar a especulación, resulta que no lo es. El Club de Roma, un think tank global muy influyente, lo admitió tal cual en su informe de 1991. Estaban buscando un enemigo común y llegaron a la conclusión de que la amenaza del calentamiento global encajaría perfectamente. La elección no se basó en la ciencia, sino en su utilidad para justificar una nueva gobernanza global. El momento en que todo esto se pone en marcha, desde luego, no es casualidad. Apenas 6 meses después de la disolución de la Unión Soviética, que dejó un vacío de poder gigantesco, nace toda la arquitectura climática global en la cumbre de Río. Hacía falta un nuevo principio organizador para el mundo, y el clima, como vimos, era perfecto para ello. Entonces, ¿quiénes fueron los arquitectos de este sistema? Pues sus orígenes no están en los años 90, sino que hay que irse décadas atrás. Fue algo orquestado discretamente por actores muy concretos que tenían un plan a muy largo plazo. Aquí, la investigación de Jacob Nordengaard es clave, porque se basa en los propios archivos de estas fundaciones, y lo que documenta es una estrategia milimétrica de los Rockefeller. Primero, financiaron la ciencia. Después, a las ONGs para crear presión social y finalmente impulsaron las políticas. El objetivo era clarísimo, fabricar un consenso y llevar el tema del laboratorio directamente al Parlamento. Pero la gran pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Cuál era la motivación de fondo? Para entenderlo, tenemos que mirar más allá de la política y entrar en la sala de máquinas de nuestro mundo, el propio sistema monetario. Fijaos en este dato. Desde que se creó la Reserva Federal en 1913, el dólar ha perdido cerca del 97% de su poder de compra. Y esto no es un fallo del sistema, es su característica principal. Nuestro dinero se crea como deuda con interés, lo que obliga a una devaluación constante para que todo siga funcionando. Es un motor diseñado para perder valor. Así es como funciona este motor del dinero deuda. Los bancos crean dinero de la nada al conceder un préstamo. Pero aquí está la trampa. Solo crean el capital, nunca el dinero para pagar los intereses. Esto genera una necesidad sistémica de crear cada vez más deuda para poder pagar la deuda anterior más sus intereses. Es una huida hacia adelante constante. Y aquí es donde la política climática encaja como un guante. Los bonos verdes, los mercados de carbono, no son simples consecuencias, son el combustible esencial que esta maquinaria financiera necesita para no gripar. Proporcionan la excusa perfecta. Y todo esto nos lleva a la tesis central de este análisis, cómo esa necesidad de generar nueva deuda dio origen a lo que yo llamo el dólar carbono, el que estaba destinado a ser el nuevo pilar del sistema financiero global. El dólar carbono fue diseñado para ser el sucesor del petrodólar. Si el petrodólar ataba el dólar al sector energético a través del poder militar, el dólar carbono lo iba a atar a absolutamente toda la actividad económica a través del cumplimiento financiero y regulatorio, tipo ESG. El alcance ya no era un sector, era todo. Claro que una idea tan ambiciosa necesita una infraestructura para poder ejecutarse, necesita unos raíles sobre los que moverse. Y esa infraestructura de control global no es una fantasía del futuro. Se está construyendo ahora mismo, delante de nuestras narices. Aquí, el actor clave, aunque opere con mucha discreción, es el Banco de Pagos Internacionales, el BPI. Como ha documentado el analista conocido como ESC, esta institución, que es el Banco Central de los bancos centrales, está coordinando los proyectos para crear una nueva forma de dinero que permita este nivel de control.
El sistema se basa en una especie de candado digital de 3 partes. Primero, una identidad digital que verifica quién eres. Segundo, un pasaporte de producto que verifica qué estás comprando, incluyendo datos como su huella de carbono. Y tercero, el pago programable, que decide si esa persona en ese momento tiene permiso para completar la transacción. La implicación de esto es enorme. Lo que se crea es un sistema de comercio basado en permisos. La actividad económica ya no es un derecho, sino un privilegio que depende de si cumples unas reglas definidas de forma centralizada. Si no cumples, el sistema no te dice no. Simplemente el pago no se procesa, no puedes participar. Así que resumiendo el mecanismo completo, se parte de una crisis, en este caso climática, esta crisis justifica la creación de nueva deuda, esa deuda financia una gigantesca transformación industrial que a su vez se gestiona a través de una nueva infraestructura de control social. Un círculo perfecto. Y con esto concluyo, pero dejando una reflexión en el aire. El patrón de crear una crisis para justificar una solución que aumenta el control es más importante que cualquier crisis en particular. La verdadera pregunta es si somos capaces de reconocer ese patrón y, sobre todo, entender qué infraestructura queda en pie una vez que la emergencia, sea cual sea, ha pasado.